Muy buenas noches, queridos participantes. Vamos a iniciar con la sesión número 3 programada para el día de hoy. Vamos a iniciar haciendo un repaso general de las características principales del primer software, el CropWatt, la cual debemos nosotros contar con información climática y nos va a poder permitir capturar también y hacer buenos reportes en base a la información que introduzcamos. Haciendo de manera general un pantallazo, las características del CropWatt requiere información climatológica, así como también requiere información edáfica de las características del suelo, donde nosotros vamos a implementar o a desarrollar un sistema de riego. Cabe mencionar que para poder incorporar información climatológica de estaciones meteorológicas de las ciudades ya capitales o estaciones donde ya se tienen consolidadas información, se cuenta con una base de datos que han sido ya transferidas a ustedes para que puedan ustedes con esa información poder acceder e incorporar información climatológica de manera instantánea al software CropWatt. Los coeficientes de cultivo son muy importantes para poder distribuir el número de días en función a su fase de desarrollo, de la parte inicial de desarrollo, la parte media o final del coeficiente de cultivo y del ciclo vegetativo del cultivo. Tengamos muy en cuenta que estas características son muy importantes, no solamente para este software CropWatt, sino también para el software Abro, porque tenemos que introducir en función a estas características, ver en qué época nosotros plantear la siembra. Tengas en cuenta que también debemos de trabajar con información de tablas para poder introducir datos al software CropWatt referente a lo que es el factor de agotamiento. Ver también el factor de respuestas al rendimiento, información que se les ha brindado y está en el documento de la FAO referente a lo que son los coeficientes de cultivo. Algo primordial e importante también en este software que trabaja con información edáfica. Es muy importante conocer los datos e información de las características físico-químicas del suelo. Estamos hablando más que todo de la textura. En relación a la textura, nosotros podemos determinar la porosidad total, la densidad aparente, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, y así poder contar con información referente a la humedad disponible a una cierta profundidad de suelo. Contamos acá con información referente a suelos arenosos, francoarenosos, suelos francos, francoarcillosos, arcillosos y arcillosos. Son tablas que se han generado en base a información y estudios de diferentes sectores, pero se puede considerar como una referencia para introducir información. Bueno, también estamos trabajando y apoyándonos con este paquete informático que nos permite de manera automática introducir el porcentaje de arcilla y el porcentaje de arena, y así automáticamente el programa me determina cuál es la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente. Bueno, también debemos de tener en cuenta que este software me permite determinar la conductividad hidráulica, la capacidad de infiltración que existe al interior del suelo. Por otro lado, también tengo de manera automática la información de la densidad aparente. Información importante para poder introducir información al software CropWatt. Una vez conociendo las características del software CropWatt, vamos a también hacer el análisis ya de manera también más profunda y más que todo de manera detallada de la interpretación de los valores que nos va a brindar el software Abro. En base a estas características y estos datos vamos a comparar los dos paquetes informáticos y en función de la comparación de los dos paquetes informáticos poder capturar información y plantear nuestra estrategia de las frecuencias de distribución, los tiempos de riego y las demás características que hacen ya al diseño de un sistema de riego tecnificado. En tal sentido vamos a iniciar ingresando ya nuevamente a nuestro paquete informático del CropWatt y vamos a trabajar con información ya ingresada a partir del día de ayer, pero sin antes también mostrarles las características principales de este software, que vemos que muestra una pantalla donde cuentan sus diferentes módulos, donde hemos introducido información.
Tenemos el módulo de información climática. Nosotros vamos a nuevamente capturar información, pero hemos introducido el día de ayer en función a datos climatológicos de una estación meteorológica, la cual hemos introducido información de temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, la velocidad del viento, lo que son horas sol y la precipitación. Parámetros que hemos transformado e interpolado para poder adecuarlo e introducir de manera automática con la tabla Excel y copiarlo a las celdas que tiene el software CropWatt. Una vez introducido todos estos parámetros, nosotros lo hemos guardado y vamos a proceder a abrir la información que hemos guardado el día de ayer. Direccionamos en qué lugar se encuentra nuestra información y nuevamente capturamos y llamamos a la información que lo tenemos nosotros guardado en función de lo que son los factores climáticos. CropWatt y la estación climatológica se denominaba Copacabana. Entonces tenemos acá la base de datos de las estaciones meteorológicas que les hemos brindado y buscamos la estación Copacabana. Copacabana y abrimos para poder llamar a la información con la que contamos, que ya hemos trabajado y ya lo hemos guardado nosotros. Acá nos brinda de manera automática ya el cálculo de la evapotranspiración, la ETO, ¿sí? A partir del mes de enero hasta el mes de diciembre. Proseguimos a llamar y a trabajar en el siguiente módulo de precipitación. Así como nosotros hemos introducido información, ya vamos a proceder a llamar información que hemos guardado en nuestro equipo. Direccionamos nuevamente donde está nuestra información almacenada y introducimos a la precipitación. Tengamos en cuenta acá que tenemos la precipitación. Sí, la precipitación. Quiero hacer acá un pequeño paréntesis y detallar unas características de análisis. Tenemos acá determinado la precipitación efectiva en función a la fórmula de la FAO, el parámetro seleccionado para este estudio. Sin embargo, tenemos otras opciones que tienen más relación y otras fórmulas para poder determinar la precipitación efectiva, la cual es del USDA, ¿sí? Si nosotros aplicamos esta información, se darán cuenta que existe una variabilidad, un cambio de información en la precipitación efectiva. Vamos a nuevamente configurarlo y cambiarlo a la precipitación confiable en función de lo que es la fórmula de la FAO. Bien, ¿por qué estoy haciendo o centrándome en este sector? Para que ustedes puedan analizar la diferencia que existe entre estos datos. Bueno, acá yo he capturado la información con la que contamos en el paquete CropWatt de la siguiente manera. He seleccionado esta información, ¿sí? Haciendo un clic. La información, copiar tabla y datos de encabezamiento, se hace esa operación. Vamos a una tabla Excel y capturamos y copiamos la información. Clic derecho y copiar. Vamos a reiterar nuevamente la operación. Copiar tabla con datos encabezados. Lo pegamos a nuestra celda y pegar. Bien. Tenemos esta información que está capturado del software CropWatt. En base a estos datos, yo he capturado dos informaciones. Uno en base a la precipitación efectiva basado en el USDA, ¿sí? Tengamos acá esta información. La otra en base a la precipitación efectiva basado en la metodología de la FAO, ¿sí? Y la otra columna que tengo acá es la precipitación efectiva basado en función a la información que brinda el ABRO, el software ABRO. Veamos acá la relación que existen entre estos tres datos de precipitación efectiva. Haciendo una interpretación, la relación que existente entre lo que es el software ABRO y el USDA se tiene un porcentaje de 75% de confiabilidad. Más aún, la relación que existe entre el software ABRO y la FAO, existe una confiabilidad del 100.4%. Por otro lado, tenemos un porcentaje de relación y confiabilidad entre el software ABRO y la FAO del 95% o del 0.95%. ¿Sí?
Para lo cual estamos adoptando, trabajar con esta comparación. Tengan muy en cuenta, colegas, por favor. Estamos en la comparación de la información que me brinda el software Acrobat que tenemos acá en este sector y la información que me brinda el software Abro. ¿Por qué? Porque al momento de determinar las necesidades de riego, se va a restar al requerimiento hídrico del cultivo menos la precipitación efectiva, ¿sí? Y acá tenemos dos parámetros o dos datos que tienen bastante relación a lo que se refiere la precipitación efectiva de la FAO y la precipitación efectiva del software Abro, ¿sí? Para tener muy en cuenta hemos hecho esta comparación y les recomiendo y recomendamos que se pueda usar la precipitación efectiva, es recomendada, reitero nuevamente, perdón por la redundancia, de la FAO. Tener muy en cuenta eso, colegas. Para lo cual, en función de este análisis, hemos seleccionado y decidido trabajar con este paquete informático, pero con la opción referente a la precipitación confiable con la fórmula de la FAO. Reitero nuevamente, el objetivo central de este curso es mostrarles la relación existente y la comparación entre lo que es el software Acrobat y el software Abro, para lo cual nosotros vamos a poder contar con ambas informaciones y ver con qué datos trabajamos de ambos softwares, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que ambos paquetes informáticos están programados o están elaborados para generar información referente a las necesidades hídricas de los cultivos. Bien, pasamos al siguiente componente, que es el cultivo. Indicábamos en la sesión de ayer que acá debemos de introducir información en función a los parámetros de los coeficientes de cultivo. Hemos utilizado la tabla de coeficientes de cultivo del PRONAR, en base al estudio desarrollado, en función también a la región identificada y la estación meteorológica del altiplano, y los coeficientes del cultivo del altiplano. Hemos trabajado como un ejemplo con el cultivo de ajo y hemos introducido información referente a los coeficientes de cultivo en las diferentes fases. En la fase de inicio, en la fase media y en la fase final. ¿Qué datos hemos introducido? Vamos a volver a capturar y a llamar los datos que hemos guardado el día de ahí, donde está nuestra información almacenada. Les reitero que el software Acrobat va a ser más versátil y más amigable siempre y cuando ustedes cuenten con información almacenada, con información guardada, con una base de datos. Eso les va a poder permitir a ustedes poder desarrollar proyectos de riego de manera más eficiente y más rápida y hacer las comparaciones respectivas. Tenemos acá en el paquete informático, cultivo. Dentro de cultivos hemos guardado el cultivo de ajo. Tenemos acá el cultivo de ajo con sus diferentes parámetros referente al coeficiente de cultivo, ¿sí? En sus diferentes fases. Hemos introducido también información a los números de días por fase fenológica, ¿sí? Tenemos en la fase inicial, en el desarrollo, en la parte media y al concluir la fase o el ciclo vegetativo del cultivo de ajo. Hemos introducido información de la profundidad radicular, la cual hemos determinado trabajar con una profundidad máxima de 35 centímetros o 0.35 metros. ¿No? Nosotros lo hemos determinado esa profundidad para poder nosotros humedecer hasta esa profundidad. ¿Por qué me está pidiendo esta información? Porque al momento de introducir, de mostrarnos los datos de la programación de riego, se va a utilizar estos datos de la profundidad radicular para ver la lámina neta y la lámina bruta, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso acá. Bien, ya tenemos activado el coeficiente de cultivo, ¿sí? El parámetro de cultivo es el módulo de cultivo. Hemos introducido información de agotamiento crítico, información referencial. Ojo, colegas, referencial. ¿Qué debemos de introducir? ¿Sí? Esto puede ser variable, pero en base a nuestros criterios técnicos introducimos esta información, para lo cual hemos recurrido a la tabla que les mencioné o que les mostré acá en la parte inicial. Acá, el factor de agotamiento. Hemos visto primero la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Comparando la relación de los meses.
Haciendo un repaso general, hemos trabajado con el clima y la evapotranspiración. Hemos indicado que el cultivo va a sembrarse a partir del mes de julio. Julio tenemos una evapotranspiración, una ETO de 2.36. Vamos a nuestra tabla 2.36. 2.36. Se encuentra entre el rango de 2 y 3. Vamos avanzando y procede a colocar un dato de 3, 0.3. 0.3. Hay que subir hasta que choque con el eje de las abscisas. Vamos a, para que sea más comprensible, vamos a introducir una línea acá. ¿Sí? Y otra línea que me permita ver hasta qué punto de manera visual, no es de manera precisa, de manera visual, va llegando. Entonces, tengo este parámetro de 0, la P de 0.2 en función de acá, que está 0.3, entre 0.4 y 0.2. Ese va a ser el parámetro. Entonces, introducimos esa información y debo hacer lo mismo para los demás etos de los diferentes meses donde se está desarrollando el cultivo. 0.3, 0.3 y a la última fase 0.20. El factor de respuesta al rendimiento les indiqué que está en función a la calidad, al contenido de salinidad que existe en el suelo, así como también el contenido de sales que tienen el agua de riego, ¿sí? Para lo cual se utiliza información también de tablas que hemos mostrado acá y la cual se encuentra en el manual, en el documento técnico de la FAO, en base a este factor de respuesta. Como les indiqué, que no existe el cultivo del ajo acá, pero tenemos un cultivo relacionado de bulbo, ¿sí? Por sus características fisiológicas, que es el cultivo de la cebolla. Y hemos utilizado este coeficiente de 1.1. Hemos introducido ese coeficiente acá. 1.1, 1, 1, 1, 0,9. Hemos variado de manera en base a un criterio, ya que, como les indiqué, es un parámetro que va relacionado con la salinidad. Y donde más es afectado es en la fase de desarrollo, de crecimiento y de desarrollo. Y al momento de la fase final del cultivo va reduciendo esta resistencia. Es por eso que lo hemos colocado en este sentido. Bien, hemos introducido también la altura del cultivo en metros, que es de 0,35 metros. Si tuviéramos una altura mayor, podemos introducirla en base a nuestros criterios, en base a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento de 0,35, 0,40 o 0,25. Puede ser menor. Eso está en función también a los pisos ecológicos y a las características y a la variedad del cultivo que estamos planteando. Una vez concluido con el cultivo, el módulo de cultivo, introducimos información del cultivo, pasamos al módulo de suelo. Trabajamos con el módulo de suelo. ¿Qué información he introducido? He introducido la textura, la clase textural del suelo, el nombre del suelo. He introducido información de capacidad de campo y punto de machaje permanente en milímetros por metro. La tasa máxima de infiltración, la conductividad en milímetros por día. La profundidad radicular en centímetros. El factor de agotamiento, el agua disponible total, que es la diferencia de la cantidad de campo y punto de machaje permanente, en porcentaje. Acá está en milímetros metro. Acá estamos introduciendo en porcentaje. ¿Cómo hemos capturado esa información? Nos hemos apoyado del software de la clase textural. Con este software hemos introducido en el eje de las ordenadas 35% de arcilla, no me acuerdo si me equivoco, y 30% de arena. Y se darán cuenta, automáticamente ya me está brindando información de las características, tanto de capacidad de campo, punto de marchidez permanente, el volumen del porcentaje de saturación, el volumen que se almacena en el suelo, ¿sí? Pero nosotros vamos a cambiar de unidades a las unidades métricas. Acá tenemos en porcentaje, centímetro por centímetro, milímetros hora, y la densidad aparente en gramos por centímetro cúbico. Tenemos el contenido de la materia orgánica. A medida que vamos moviendo acá el porcentaje de la materia orgánica, va incrementando también las características de capacidad de campo, densidad aparente y la conductividad hidráulica.
Generalmente los suelos del altiplano no cuentan con mucha materia orgánica, ¿no? Vamos reduciendo ese porcentaje. Si contamos con información de la salinidad, introducimos acá el porcentaje o la cantidad de información de salinidad que contamos en base a los datos del laboratorio de la conductividad eléctrica y vamos introduciendo este dato, ¿sí? Y vamos observando que se va incrementando también el porcentaje de carga de campo y más que todo lo que es el punto de marchitez permanente. Tenemos el porcentaje de grava, ¿sí? A medida que vamos incorporando también van cambiando los porcentajes de la conductividad hidráulica. Bueno, es un software que me va a poder permitir introducir información edáfica. En función a este software, nosotros hemos introducido información en el componente o en el módulo de suelo. Al introducir esa información, nosotros lo hemos guardado y vamos a abrir la información de suelo. Nuevamente direccionamos y seleccionamos en qué carpeta lo guardé. Suelo. Suelo franco-arcilloso indicado. Ayer guardamos en día 2. Día 2, suelo. Bien. Tengo estos datos. Humedad disponible en milímetros por metro 150, tasa máxima de infiltración 120 milímetros día, profundidad radicular 25, el factor de acotamiento 15 y la humedad que existe en el suelo disponible de 127. Para poder generar información del requerimiento de agua de los cultivos y ver la programación del riego, debo tener activado estos tres parámetros. Clima, precipitación, cultivo y suelo. Aplico la relación de agua en el cultivo. Tengo estos datos y la programación. Con estos parámetros, en la siguiente sesión vamos a analizar y comparar con información que ya lo tenemos también cargado al Abro y vamos a hacer el análisis respectivo. Entonces, colegas, por favor, yo les recomiendo que ustedes puedan tener instalado ya estos paquetes para que puedan repasar y volver a introducir la información que estamos trabajando nosotros. Tenemos una pausa de 10 minutos y regresamos, colegas.